Buenas tardes, queridos amigos y colegas, bienvenidos a otra edición del Cafecito Dental. Los invito en esta tarde tan bonita a conversar de cosas bien interesantes. No sin antes, pues nada, hacer nuestra salud con nuestro cafecito dental. Así que... Salud, doctor. Salud, doctor. Buenas tardes a todos. Pues entonces, ¿de qué vamos a conversar hoy, doctor? Yo creo que debemos conversar de la reina de las enfermedades de la boca, por ser la más prevalente, la que despierta a muchas personas en la noche y la que realmente medita por lo menos más del 50% de nuestro tiempo en la consulta, que es la caries dental. Quisiéramos que nos haga un poquito de historia, cómo ha surgido esta especialidad. Bueno, está registrado en la historia, incluso antes de nuestra era, algunos trabajos que se han encontrado en excavaciones hechas en la zona aquí de Latinoamérica, en la zona de México, por ejemplo, algunas en los egipcios, en la que ya se veía que había un atisbo de tratamientos dentales, sobre todo en la gente de la realeza. Ya cuando empieza la Revolución Industrial Europea, pues empieza a popularizarse un poco la atención mediante los barberos dentistas, que son precisamente los barberos los que empiezan tratando, sobre todo haciendo extracciones y cosas más gruesas, digamos, en tratamiento dental, hasta que ya llegamos al siglo XVIII, donde un francés, Pierre Fauchard, es el primero que empieza ya a enfocar el tratamiento de la boca con una especialidad y empieza a abocarse en el tratamiento de las enfermedades más comunes de la boca, entre ellas la caries dental. Es muy conocido que existen elementos que siempre han acompañado al desarrollo de la caries, de que yo quisiera que la doctora hablara básicamente y de manera escueta, ¿verdad?, para hacerles entender a ustedes cómo es que se produce esto y cómo podemos tratar de evitarlo y tratarlo. Bueno, pues hay elementos bien importantes en el desarrollo de la caries dental. Tenemos en primer lugar lo que es el diente, la estructura del diente, tenemos la placa dental, tenemos la dieta, tenemos el tiempo. Con respecto al diente hay diferentes, digamos, los pacientes tienen diferentes esmaltes. Hay quienes tienen un esmalte más resistente y hay quienes tienen un esmalte más débil, que es más susceptible a que puedan aparecer las caries dentales. La placa no es más que esta acumulación de los restos de alimento que se va adhiriendo a nuestro diente, donde van a tener ahí su sustrato las bacterias, que las tenemos en la boca normalmente, pero si ellas encuentran ese sustrato, pues entonces van a tener todo el escenario listo para producir ácido y desarrollar la caries dental en nuestros dientes. Tenemos también otros factores como es el tiempo. Mientras más se mantenga la placa, pues entonces más pueden seguir trabajando estos microorganismos y produciendo ácido y por supuesto la caries dental. Hay otros elementos también que, como es la dieta, si tenemos una dieta rica en carbohidratos, en gaseosas, pues entonces estamos con más riesgo de padecer la caries dental. Y bueno, otro factor que es la higiene del individuo, que eso también lo podemos modificar. Si podemos, nosotros podemos controlar la dieta y podemos realizar toda una higiene, ya sea con los distintos cepillos que existen, usar el hilo dental, todo esto nosotros vamos a tener menos riesgo de padecer caries dental. Quería decirle que es importante que empecemos la labor preventiva desde edades tempranas. Si los niños pierden sus dientes prematuramente por caries dental, pues entonces van a estar en riesgo de tener malposiciones dentarias también. O sea que una enfermedad conlleva a otro problema que también va a ser bien serio. Y sin dejar de hablar de el dolor que sufren los niños, cuánto traumatizante puede ser para ellos que tengamos que instaurar tratamientos dentales en edades tempranas.
y está en nuestras manos prevenirlo. No es que seamos radicales, que ellos no coman dulce, que ellas no coman caramelo, es que nosotros podemos dosificar todas esas golosinas y después que ellos las coman, estar pendiente de cepillar los dientes, de eliminar todos esos sustratos importantes para las bacterias y no privar al niño de cosas que le gustan, pero sí hacer una labor preventiva desde que está en nuestras manos hacerlo y evitarle al niño tener, digamos, experiencias que son muy desagradables para ellos y que los van a marcar para toda la vida. Me gustaría también que el doctor hablara un poquitico de qué influencia tiene la saliva, cómo algunas enfermedades pueden influir en que tengamos menos flujo salival y al tener menos flujo salival, pues también vamos a tener más propensión a caries. Sí, efectivamente. La saliva, como todos sabemos, es el líquido que se segrega en la boca por una serie de glándulas salivales que tenemos alrededor de la boca, que ayuda a preparar el bolo alimenticio mientras estamos masticando para llevarlo por vía del esófago al estómago y procesarlo allí en la digestión. Sucede que muchas veces la saliva también es usada como un transportador por las bacterias para ellas mandar sus restos de alimentos ya procesados, los ácidos que producen durante esta actividad de ellas a las superficies de los dientes para provocar que se forme ahí entonces una superficie rugosa, ¿verdad?, que causa que el film o la placa, que no son más que bacterias con parte de saliva, y se depositen sobre esa superficie y de ahí empiecen a producir los ácidos que se van comiendo el calcio de la superficie del diente, creando el orificio que es por donde penetra la caries a la superficie del diente. Obviamente hay muchas condiciones que si hacen que esta saliva sea más pegajosa, pues entonces pueden provocar que ese paciente sea más predispuesto a que se le forme caries dentales si no tiene una higiene adecuada. Lo más importante es que esta película se forma las 24 horas del día y no podemos estar con el cepillo en las manos las 24 horas del día. Pero si nosotros somos capaces de hacer por lo menos cepillados importantes después de las comidas y antes de acostarnos, vamos a ser capaces de disminuir esa película a niveles que nos va a ayudar a mantener por lo menos una salud en el diente, porque no vamos a dejar que esta saliva que ha formado que ha transportado el film hacia la superficie del diente permanezca por mucho tiempo ahí. Y eso es lo más importante, por eso es que se instruye sobre la técnica de cepillado, el uso de la seda dental, el uso de las duchas gingivales, o las duchas de la encía, ¿verdad?, que ayudan mucho a controlar la higiene en este caso. Hay un detalle, sobre todo hablando un poquito así del papel de la saliva, que ilustra esto. Uno es el caso de las caries de biberón, que se llaman, que es cuando dejamos a los bebés que se tomen su lechita o su jugo o cualquier cosa a la hora de dormir en la cama, no se cepillan sus dientecitos, entonces eso se queda ahí procesándose durante toda la noche. Y eso muchas veces repercute en que se le forman caries muy grandes a los niños con características muy devastadoras para la dentición, sobre todo temporal. La otra condición es que hay enfermedades que provocan disminución del flujo de saliva. Algunas enfermedades inmunológicas, algunas enfermedades post-tratamientos de cáncer, que hacen que se desarrolle una boca seca. En estas condiciones, la calidad de la saliva también es demasiado favorable para que se formen caries, sobre todo en las superficies más expuestas de los dientes, que son los cuellos de los dientes. Y entonces es típico y característico que se vean estas caries, sobre todo en el cuello de los dientes. Doctora, hay otra cosa que yo quería acotar, que muchas veces les recomendamos a los pacientes,
que si el niño va a la escuela, a veces en la escuela no se puede cepillar, pero sin embargo, si el niño llega de la escuela y aunque él no vaya a comer nada en ese momento, se cepilla, estamos interrumpiendo todo ese proceso de formación de la placa. Estamos acortando el tiempo en que tenemos esa placa adosada a nuestros dientes y dándole posibilidades a las bacterias a trabajar y producir esos ácidos. Entonces es importante que aunque usted no tenga su cepillo, si en la escuela no puede, bueno, cuando usted regrese, usted se cepilla, aunque usted vaya a comer en 2 o 3 horas. Y todo eso va a ayudar mucho. Con respecto a los niños pequeños, eso que acotaba el doctor de las caries rampantes, que las vemos con muchísima frecuencia. De biberón, te llaman las también, caries de biberón. Y muchas veces son muy mutilantes, porque a veces hay que hacer extracciones prematuras a los niños. Eso implica, si el niño es muy pequeño, que a lo mejor hay que hacerle ese procedimiento en el hospital, bajo anestesia general, y está en nuestras manos poder evitar todo eso. Es simplemente no privar al niño de sus golosinas, sino dosificarlas y realizar una labor preventiva cepillando oportunamente los dientes después que se ingiere ese tipo de alimento. Sí, efectivamente, hablando un poquito de estadística, se sabe que es la enfermedad más prevalente o más encontrada en la boca, ¿verdad? De hecho, ya lo dijimos que ocupa más del 50% de la consulta en una consulta dental. Y bueno, la evolución del tratamiento de la caries ha sido también otra cosa interesante. Nosotros todos sabemos que en años anteriores, es decir, ya a principios del siglo XIX, del siglo XX, pues se desarrollaron técnicas muy conservadoras para tratar la caries, pero que a la vez incluía demasiado tejido dentario sano para evitar que se desarrollara caries en los márgenes de esa restauración. Nos costó unos cuantos años entender que eso no era lo más indicado para hacer, porque como quiera que sea, estábamos mutilando al diente de tejido sano que después nos iba a ser necesario. Entonces, bueno, aparte de lo que ya conocemos, que es de dominio popular, que es tratar la caries haciendo un filling o una calza o una tapadura o un empaste, pues que inicialmente o muchas veces se hacía de amalgama de plata, que son los empastes oscuros o los fillings oscuros, que logran ver los pacientes, todavía conservan algunos. Como enfocaba, no es más que evitar la transmisión de temperaturas que por la parte de metal pasaba y no por la parte de los empastes blancos o hasta los fillings blancos o de autocurado. Como quiera, todos tienen químicos, como quiera, todos de alguna manera agreden al tejido dentario que ya está enfermo y que sabemos que tenemos que eliminarlo, obvio. Pero muchas veces esa agresión puede también contribuir a que el diente termine más enfermo por otras razones que ya es inevitable entonces pasar a otro tratamiento que ya es motivo de una especialidad de la odontología. Evolutivamente entonces se ha ido pensando en una terapia mínimamente invasiva para tratar la caries. Empiezan entonces a tratarse lesiones de decalcificaciones primarias en la superficie nada más del esmalte. Háganse la idea que el diente es como una fruta que tiene una cáscara, ¿verdad?, que sería el esmalte, una masa, que sería lo que es la llamada dentina, que es el tejido sensible que transmite hacia el nervio del diente todas las sensaciones, que es lo que normalmente muchos mencionan, no, me cogió el nervio. Es que se está cortando ese tejido enfermo y por tanto hay terminaciones ahí que hay que cortar y eso transmite al nervio del diente solo dolor. Ese es el castigo del Señor con nosotros. Todas las sensaciones que tiene en el diente siempre van a ir como dolor. Y ya lo que es el nervio o la pulpa del diente es lo que sería la semilla del diente. Entonces, el objetivo de esto es que, en dependencia de la profundidad que tenga la infección de la caries en el diente, llevaría un tratamiento indicado. Mínimamente invasiva significa de tratar de orientarnos en el spot o evitar tener que preparar una cavitación donde hay un tejido enfermo. Se han hecho muchos estudios ya últimamente
Conocemos que existen incluso, ya yendo a la investigación molecular, se han extraído elementos que forman proteínas en células que forman el esmalte, y este tipo de proteína se llama péptido 11-4. Se ha usado para tratar tópicamente lesiones muy incipientes de caries en el esmalte, y se ha demostrado que hay una recuperación de ello. Ya eso es una cosa que tenemos a favor y que ojalá en el futuro se pueda masivizar. También sabemos que hay muchos productos que se usan para reforzar la parte calcificada de la superficie del diente. Que bueno, ya todos sabemos, los enriquecidos en calcio, los enriquecidos en flúor, en fin, que ya eso será motivo de otro programa nuestro, que es muy importante bien ir un poquito, ahondar un poquito en este tema. Y bueno, ya el tratamiento, como dijimos, convencional, ya cuando la cavitación es evidente y necesita ser intervenida apropiadamente para evitar pasar a males mayores, que ya sería hacer un root canal o una endodoncia o un TPR o un tratamiento de conducto. Yo creo, doctora, que más o menos hemos enfocado algunas cositas ya interesantes. Sí. Yo quisiera decirles, bueno, que recuerden siempre que la caries, que es la enfermedad más común que nosotros tratamos, es multifactorial, que es una infección que se puede incluso transmitir. Por eso es tan importante que las personas que están cercanos a los niños, que trabajan con niños, que tengan una adecuada higiene oral, que se erradiquen las caries, porque eso también puede transmitirse a las personas que están cerca de usted y bueno, provocarle también esa enfermedad por esa vía. Y como siempre, ir a sus consultas, revisarse. Cuando hacemos estos chequeos periódicos, cada 6 meses se le hacen sus radiografías, se pueden detectar las caries incipientes. Entonces el tratamiento va a ser más conservador. Cuando dejamos correr, muchas veces llegamos y si no hay que hacer la extracción porque el diente ya es incurable, hay que hacer tratamientos más complicados y más costosos. Siempre prevenir va a ser un arma que tenemos a nuestro favor y como hemos estado comentando durante todo el programa, hay cosas que nosotros podemos controlar y que preventivamente van a ayudar a poder evitar que esa enfermedad se instaure en nosotros y si se instaura, bueno, pues que tenga las consecuencias, digamos, más leves y que sea más fácilmente tratable. Ya saben, pueden haber un sinnúmero de preguntas y cosas que a ustedes les gustaría que ahondáramos más, así que comuníquense con nosotros, escríbanos, déjenos un mensaje y nosotros pues entonces podemos ir a conversar con ustedes como hemos hecho hasta ahora, todos esos temas que puedan ser de interés para ustedes. Así que sigan disfrutando de esta linda tarde y nos vemos en el próximo capítulo de Cafecito Dental. Que tengan buenísimas tardes. Muchas gracias.